Muy buenos días a todos, señores, y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, a un nuevo análisis sobre el mercado Forex y las oportunidades que nos puede ofrecer el mercado para esta semana de inversión. Antes de continuar, como siempre hacemos, como es rutina ya en muchos de nuestros videos, te voy a pedir que por favor nos sigas en nuestras redes sociales. Te las voy a dejar por aquí a un ladito y las tienes también en la descripción de este video. Y también, además de eso, que le des clic al botoncito de suscribirse, que nos va a ayudar muchísimo a poder llegar a muchas más personas y poder hacer crecer esta comunidad de traders, porque no hay ninguna otra forma en la que podamos crecer si no es gracias a ti, a que nos compartas, a que nos des un me gusta, a que nos dejes un comentario. Todo eso nos ayuda a poder crecer y crecer cada vez más. Ahora, señores, como siempre, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a analizar un poco el mercado, qué tenemos en términos gráficos y qué tenemos en términos fundamentales. Antes de empezar, como siempre, un comentario al aire. Tengan mucho cuidado con la próxima semana. Es muy posible que tengamos durante esa semana llamada de Semana Santa muchísimos movimientos poco regulares, básicamente porque es posible que tengamos una baja liquidez en los mercados. Van a haber muchos días festivos, días en los que los bancos no van a estar abiertos y por lo tanto, pues es factible que no tengamos grandes volúmenes de negociación. Al haber disminución en esos volúmenes de negociación, la liquidez se ve reducida y esa liquidez reducida genera movimientos mucho más lentos o, por ejemplo, que los precios respeten menos algunas zonas que antes de forma regular solían respetar. Así que antes de seguirnos alargando, vamos a compartir pantalla y vamos a revisar, como siempre hacemos, el tema fundamental. Vamos a ver qué tipo de noticias tenemos para esta semana. Estamos grabando este video el día martes, por lo que, pues lo que pasó el día de ayer lunes, pues ya realmente no tiene mayor trascendencia. Vamos a revisar lo siguiente. Teníamos el día de ayer alguna situación importante sobre la tasa de empleo en España que al parecer se está comportando muy bien. Estamos supuestamente con una especie de superávit de un menos 2.900 empleos, es decir, se están necesitando 2.900 empleos supuestamente porque se esperaba que se crearan más, pero seguimos estando todavía negativos. Es decir, es una noticia buena, pero no del todo. Perdón, señores, que me he saltado por aquí. Ahora, para continuar, el día de hoy tuvimos en la mañana noticias importantes del dólar australiano. Si se pueden dar cuenta, ahorita que vayamos a verlo, los movimientos principales del dólar australiano durante el día de hoy han sido alcistas porque básicamente pues la tasa no se movió, no se generaron movimientos, digamos, sorpresivos sobre una intervención en el mercado de parte del Banco Central. Sin embargo, dentro de este statement, dentro de esta declaración, pues sí se evidencia que el banco espera que haya un movimiento alcista en términos de inflación que termine pues generando movimientos eventualmente más a corto plazo de un movimiento de la tasa de interés alcista. PMI de servicios que va a salir dentro de unas 3-4 horas en Estados Unidos. Tenemos un discurso por aquí, realmente no son datos excesivamente importantes. Hay que tenerlos en cuenta, claro que sí, pero no son datos que realmente cambien mucho nuestra observación en términos macro. Para el día de mañana, miércoles, vamos a tener inventarios de crudo, vamos a tener minutas del Banco Central de Estados Unidos y vamos a tener un PMI de Canadá. El día jueves vamos a tener cambio en las peticiones de auxilios por desempleo, en los subsidios por desempleo y otro discurso de la Reserva Federal. Vamos a tener el día viernes cambio en el empleo canadiense. Casi siempre cuando tenemos non-farm payrolls, la semana siguiente tenemos datos de empleo en Canadá. Casi siempre, no suele suceder siempre, pero casi siempre sucede así. Así que vamos a ver qué tal se comporta esta semana. Como se pueden dar cuenta, no tenemos esa carga de noticias tan brutal como solemos tener en algunos momentos. Entonces, pues no deberíamos tener realmente grandes sorpresas. Ahora, vamos a revisar. Bueno, esta era una operación que les había enviado a través del canal de Telegram. Si no te has suscrito, si no has entrado al canal de Telegram, entra. Intento, no lo hago todos los días, por supuesto, porque no, a veces no es posible, estoy en otras cosas o me ocupo en otras situaciones, pero intento en la gran mayoría de casos, pues poder compartirles casi que siempre, pues mucho del contenido de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de qué vamos generando. No quiero abrirlo porque creo que tengo algunas conversaciones con algunos de ustedes ahí, no quiero que se vaya a ver nada que no debería, entonces vamos a dejarlo por ahí.
pero es un canal que realmente puede ayudarles mucho si apenas están aprendiendo a entender cómo funciona el mercado y a ver alguna información que vamos publicando que a mí me parece, modestia aparte, que es de mucho valor y que les puede también ayudar a darse cuenta la forma en que nosotros hacemos nuestras observaciones. Bueno, señores, como siempre, vamos a empezar en orden. Vamos a quitar este coso del volumen de aquí abajo y vamos a revisar lo siguiente. Vamos a quitar estos pivots de aquí. Muy bien. Ahora, en orden, ¿qué significa? Dólar australiano, dólar canadiense, como siempre es el primero de nuestra lista. Básicamente porque los tengo organizados en orden alfabético. Entonces vamos a ver la situación. La semana anterior les había comentado que podía haber una posibilidad de un retroceso en el mercado. Hay una pregunta que se repite muchísimo dentro de nuestros comentarios. ¿Por qué utilizamos el 78% del FIBO si en algunos casos o en algunos, digamos, el estudio generalizado te habla del 61 como dato importante o del 38 o del 32 como zonas, digamos, de impacto importante? Señores, el Fibonacci es una construcción, digamos, toda la teoría que hay alrededor de Fibonacci y el retroceso del Fibonacci en términos del uso que se le da en el trading, ojo, no estoy hablando del término matemático, sino del uso que se le da en el trading, habla de una, digamos, de una teoría en la que el movimiento en el precio, por ejemplo, el movimiento cuando tiene una, voy a mover esto aquí para explicarlo a manera de pizarra, no sé por qué se me está quitando el compartir la pantalla. Bueno, el movimiento cuando tiene un movimiento, por ejemplo, alcista, casi siempre, y ojo con esta situación, el precio tiende a generar estos movimientos. A estos movimientos en esta zona se le llaman correcciones, o se le llaman pullbacks, o se le puede llamar de muchas maneras, o retrocesos, o como quieran. En el trading institucional, a ese movimiento hacia atrás se le llaman descuentos. ¿Listo? En cualquiera de esas situaciones, descuentos, pullbacks, retrocesos, como usted lo quiera llamar, no importa, el efecto es el mismo. Nosotros no sabemos qué tan profundo va a ser ese movimiento de pullback o de retroceso o de descuento, porque no hay forma de saberlo. El precio puede continuar cayendo sin ningún problema, puede hacer el movimiento alcista, luego venir hasta cierto punto y volver a empezar a subir, puede hacer este movimiento alcista, venir más profundo y desde más abajo empezar a subir, puede hacer cualquier cosa, pero en términos de probabilidad, la estadística nos dice que hay varias posibilidades que tienen una ventaja estadística, es decir, que el precio tiende a reaccionar a ciertos niveles específicos del Fibonacci. Normalmente, cuando usted traza un Fibonacci, tiene varios niveles. El 78, voy a trazarlo por aquí. Supongamos que lo trazamos así. El 61.8, el 38.2, el 91% del FIBO y el 100% del FIBO. Este 78, este menos 27 y este 110% del Fibonacci normalmente son cosas que uno le va agregando. Casi todo en el trading ya está inventado. Es decir, lo que una persona dice, yo me inventé esto, lo que quiere decir es que lo descubrió y lo está ahora implementando dentro de su trading, pero casi que todo está inventado, ya está hecho, ya alguien lo probó y ya alguien dijo, esto funciona de esta manera. A algunas personas les funcionan mejor unas herramientas que otras y a algunas personas en su estrategia personal y en su manera de operar les funcionan algunas cosas que otros. Por ejemplo, yo tengo estudiantes, por ejemplo, que han utilizado muchísimo el 38.2. ¿Qué pasa? Que utilizan el nivel del 38.2 en momentos específicos que esas personas han estadísticamente probado, les funciona mejor el retroceso. ¿Cómo utilizamos entonces el FIBO en el movimiento del movimiento alcista? Cuando el movimiento genera un retroceso, pues decidimos tomar entradas en el 38. Esta es una herramienta de varias que se implementan dentro de una estrategia. Es decir, solo el Fibonacci no es una estrategia. No es que siempre que toque el 38 vamos a comprar porque entonces el movimiento va a seguir subiendo. No. Si esto no está acompañado de otra serie de confirmaciones, usted está apostando, no está invirtiendo. A mí en lo personal, en mi estrategia, en mi manera de invertir, en mi forma de generar la estadística, la zona en la que mejor me funciona el Fibonacci ha sido la zona del 78.6. ¿Qué es lo que suelo hacer en ese movimiento alcista? Por ejemplo, cuando el precio tiene un retroceso, dentro de las zonas del 61 y de la zona del 91, es decir, en toda esta zona, espero una confirmación alcista que confirme que el movimiento realmente va a continuar subiendo en marcos más pequeños, de 1 hora o de 15 minutos. ¿Cómo buscamos una confirmación alcista? Cuando el precio
dentro de este movimiento de aquí, que es un retroceso, un pullback, un descuento, como lo quieran llamar, cambia de estructura. Esto que está aquí es lo mismo que van a ver aquí metido. Entonces, en este movimiento, el precio en algún momento hace un movimiento al alza, rompe la estructura bajista y confirma el movimiento alcista. Cuando toma un retroceso nuevamente, a partir de ahí puedo tomar un movimiento alcista. Todo esto sucede dentro de estos niveles. Repito, a mí me ha funcionado mejor. Si a usted en su estrategia personal le pasa, no, es que el precio se me queda en el 61 y ahí arranca, perfecto, tómalo en el 61. Si usted encuentra que en su estrategia personal le funciona mejor ese precio, esa zona del Fibonacci para operar, pues utilice ese tipo de zona. Yo le estoy explicando mi manera de observar el mercado. No es perfecta, tiene días que se equivoca, tiene semanas que termina negativa, por supuesto que sí, pero me funciona y al final va sumando. ¿Por qué le explico todo eso antes de empezar el análisis técnico? Porque mire este movimiento que tiene aquí el gráfico. El precio vino al 61 y ahí se quedó pegado. Yo lo estaba esperando aquí abajo en el 78. ¿Qué pasa? No pasa nada. Nos dejó por fuera. Listo, no podemos hacer nada. Pero, ojo con esto, yo no estoy utilizando el Fibonacci solo. El precio tiene varias cosas. Lo primero, rompe esta línea de estructura al alza después de este movimiento de aquí. Y después de hacer ese movimiento, entonces me da un retroceso y en este movimiento de aquí, cuando llegara a esta zona, esperaba ese movimiento, este retroceso y poder comprar. ¿Qué pasa? Esto que hizo aquí, mi idea era que lo hiciera aquí abajo. No lo hizo antes y continúa subiendo. ¿Qué podemos hacer ahora? Nada, señores. Borrar esto y esperar. ¿Esperar qué? Que el precio nos dé nuevas estructuras. ¿Por qué? Porque aquí puede hacer lo que quiera. Lo más factible, nuevamente, lo que con mayor probabilidades estadísticas puede pasar, que el precio genere nuevamente un retroceso desde esta zona hasta estos niveles de aquí y desde aquí arranque nuevamente al alza. Vamos a ver si lo hace, vamos a ver si sucede, vamos a ver si es capaz o no y pues lo único que nos queda es esperar. Australiano franco, creo que nos pasó algo bastante parecido. Si usted viene al marco diario, se puede dar cuenta cómo esperaba un retroceso más profundo. El precio ni siquiera viene al 61, se queda pegado antes. Obviamente la salida de la noticia le ayuda. El precio se queda ahí como a la mitad en estos order blocks que había creado antes y desde ahí arranca un movimiento alcista. ¿Podemos hacer algo? No, esperar que nos dé estructura. Australiano yen, marco diario, ahí no tenemos nada, un precio demasiado extendido al alza que no tiene retroceso y por lo tanto no me ofrece oportunidades. Australiano dólar neozelandés, miren que está llegando una parte superior de una especie de canal que había estado formando, pero no tenemos nada, necesitamos un retroceso aquí para seguir comprando. Dólar australiano versus el dólar americano, miren esto cómo está, movimiento alcista muy, muy, muy importante, pero ojo con esto, esta zona de aquí es muy relevante, esa zona que está en azul, perdón, esa zona que está en azul, si esta vela diaria logra cerrar con liquidez, es decir, con una toma de liquidez por arriba, quiere decir que ya distribuyó las órdenes y es posible que hagamos un movimiento de caída, por lo menos hasta esta línea de tendencia, por lo menos. No que vaya a caer infinito, pero por lo menos en ese espacio nos puede dar algún tipo de oportunidad. El Bitcoin, como siempre les digo, yo no soy experto en criptos, no me interesa volverme experto en criptos, lo analizo como un activo más, como analizaría cualquier tipo de activo financiero. El precio rompe una zona de resistencia que tenía muy importante, un techo, digámoslo así, y vuelve y lo utiliza como un test que a mí me parece muy interesante. Rompió esta estructura de mercado, utiliza esa zona para apoyarse ahí, recoge liquidez y tiene mucho potencial alcista. Próxima zona importante, los 50,000. Muy importante que llegue a esos niveles y que sea capaz de consolidarse por encima de ellos. Dólar canadiense versus el franco suizo. Miren cómo el precio rompe, arranca. Yo esperaría que nos dé un retroceso hasta estas zonas de aquí y poder volver a buscar compras. Canadiense versus el yen japonés, no tenemos nada, básicamente, y repito lo mismo, porque hay un movimiento muy extendido, debería tener un retroceso, y luego en el retroceso poder buscar algún tipo de opción. Tengan algo muy en cuenta, los países que son principalmente productores de petróleo suelen tener una correlación directa con el rendimiento del precio de los commodities en la fortaleza de sus monedas. ¿Por qué? Porque para poder comprar esos commodities específicamente, pues muy factiblemente van a necesitar que los países que les compran a ellos compren su moneda para poderles pagar. Eso no sucede en todos los casos, es decir, si usted está comprando petróleo, y voy a utilizar un ejemplo, pero no es por un tema, digamos, de desmeritar el país, sino que sencillamente es lo que pasa. Si usted está comprando petróleo a Colombia, es muy factible que usted a Colombia le pague el petróleo en dólares, no se lo va a pagar en pesos colombianos.
no suele suceder. ¿Puede pasar? Sí, pero no es lo que pasa de forma normal. ¿Por qué? Porque la venta de ese petróleo se hace a nivel internacional y la moneda que se utiliza ahí es dólar internacional. Pero Canadá, por ejemplo, que es un país, un explotador de petróleo bastante importante, pues suele vender su petróleo en dólares canadienses, porque es un jugador importante en la economía mundial. Entonces, cuando hay o cuando tenemos ciclos económicos del dólar canadiense eh, positivos, digámoslo así, normalmente tiene que ver con precios del petróleo altos. Entonces, ténganlo en cuenta que puede ser muy interesante. Muy bien, señores, seguimos con el DXY, el dólar index. Miren, a veces yo lo que siempre les digo, no es magia, no es que yo me invente las cosas, no es que yo haga los dibujos como yo quiera. Ustedes pueden ir a ver los análisis que hemos hecho la semana anterior, por ejemplo, donde les expliqué esto. Incluso se los envié a través del canal de Telegram. Les dije, es muy posible que el dólar index, el DXY, el índice del dólar americano comparado con una canasta de divisas, termine por rebotar en esta zona por varias razones. Lo primero, tenemos una tendencia al alza. Lo segundo, tenemos un order block muy bien formado antes de ese movimiento. Y lo tercero, hay una especie de piso o de resistencia o de, llámenlo como lo quieran llamar, o de lows iguales o de lo que ustedes quieran. El hecho es que con esas tres confirmaciones era muy factible que el precio viniera hasta estas zonas y a partir de ahí rebotara al alza. Eso acompañaba también un movimiento negativo, es decir, un movimiento de caída del euro dólar, que era también bastante posible. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando eso? Porque esto lo compartí la semana anterior a través de Telegram y a través de el análisis que habíamos hecho la semana anterior del mercado Forex. Así que ténganlo en cuenta porque pues nos sirve bastante para irnos guiando si lo que estamos observando realmente funciona o no, si nos está llevando a alguna parte o no. Miren este movimiento en el Fibonacci, el precio toma un retroceso, lo esperábamos más arriba, pero no lo logra hacer. Otra cosa que quería comentarles del Fibo ahora que lo recuerdo, que la verdad no lo recordé ahora que les expliqué, mucha gente también utiliza este nivel del Fibo, el 50% del Fibonacci. El precio viene hasta aquí y el precio arranca. ¿Qué es lo que pasa con tomar zonas del precio más abajo del 78 o del 61% del Fibo? Que el ratio riesgo-recompensa suele no funcionar muy bien. ¿Qué significa eso? Por ahí tienen un video donde les hablo del tema de la gestión del riesgo, pero básicamente es que si yo coloco mi entrada en esta zona, mi stop normalmente debe quedar por encima del máximo anterior, en caso de que yo esté buscando vender, obviamente. En este caso, mi máximo anterior es este de aquí, o sea que mi stop va a quedar en este nivel. De aquí a aquí hay demasiado camino por recorrer. Si mi profit, la zona que yo estoy buscando que me genere de utilidad, va a estar en esta zona de aquí, es muy posible que esté yendo casi que un 1 a 1. En una estrategia de inversión, si usted está buscando un ratio 1 a 1, se le va a volver muy complicado llegar a la consistencia si es que no es capaz de mantener un win ratio, es decir, que de cada 10 operaciones, por lo menos 6 o 7 le salgan positivas. Que de cada 10 operaciones, 6 o 7 le salgan positivas, es decir, 6 o 7 le hagan el profit 1 a 1. ¿Para qué? Para que cuando pierda esas 3 que va a perder, o 3 o 4, pues pierde un 3%, supongamos que está operando a un 1% por cada una, pero cuando gana las 6 o 7 se gana un 6%, o sea que al final termina un positivo de un 3%. En esta situación le está obligando a que su estrategia tiene que ser muy buena, que su psicología tiene que ser muy buena y que usted tiene que ser un muy buen trader. Entonces, yo, como no soy ninguna de esas tres cosas, pues prefiero tomar ratios riesgo de recompensa mejores. Si yo tomo el 78, mi stop va a quedar igual. Yo tomo la entrada en esta zona, mi stop en esta zona, pero mi ratio de recompensa es mucho más grande. Por lo que puedo ir a buscar un 1 a 3. Es decir, puedo ir a buscar $3 por cada dólar que estoy arriesgando. En esa misma lógica, ya no necesito ganar cada 6 o 7 de cada 10. Puedo incluso ganar solo 3 de cada 10 y aún así terminar positivo. ¿Por qué? Porque si gano 3, me gano el 9%. Si pierdo 6 o 7, digamos en este ejemplo, si pierdo 7, pierdo el 7% y aún así termino con un 2% positivo. Como siempre les digo, mi ratio por lo menos de win ratio está en este momento en un 67%, es como el aproximado. Entonces, con ese ratio y con este ratio riesgo-recompensa, pues los resultados, digamos, los porcentajes en cuanto a número de profits es bastante interesante. ¿Listo? Miren este movimiento, la misma situación. El precio arranca el movimiento bajista, toma un retroceso, se queda en el 61 y en el 61 arranca otra vez bajista.
va a ir a buscar el menos 27 y no tenemos nada en el Eurocat, por lo menos en este momento no tenemos nada puntual. En el Eurofranco, lo mismo. Mire, es que esto se repite casi que de forma constante. El precio arranca un movimiento bajista, toma un retroceso, viene al 78 y arranca un movimiento bajista. Esto lo habíamos hablado la semana anterior, se los había comentado en el análisis semanal, así que ténganlo en cuenta. Euro versus el peso colombiano. Movimiento bajista importante, ha perdido todas las resistencias que yo había creído que iba a respetar, no confirmó ninguna. En este momento está en 4.061 pesos por euro, así que está muy interesante. Vamos a ver cuál es la próxima zona importante. Vamos a ver el semanal del precio. Tiene todavía una tendencia que pareciera alcista, aunque parece que la está rompiendo. Vamos a marcarla a ver qué tal. Sí, en este momento la está rompiendo. Vamos a ver si ese precio de esta semana termina cerrando por debajo. Es decir, si el día viernes, dentro de 3 días y 12 horas, el precio termina cerrando por debajo de esa zona de los 4.100 pesos y nos confirma una ruptura de la tendencia semanal alcista. En este caso, pues el precio parece estar confirmando un movimiento bajista, pero hay que esperar que cierre la vela semanal. Además, a esto no le vamos a hacer trading, esto es solamente para irnos guiando si es el momento para comprar euros o no, si es el momento para vender los euros que tenemos o no. Estoy hablando, obviamente, para la gente que está en Colombia. Eurolibra tiene un movimiento alcista que a mí me parece muy importante, muy interesante, que puede darnos algún tipo de oportunidad. No sé por qué estoy teniendo problemas, parece ser con el internet, porque me aparece aquí que ya lo está cargando, pero luego no me lo muestra en el gráfico. Vale, vamos a ver en el Eurolibra, tenemos entonces un movimiento interesante al alza. ¿Por qué? El precio arranca un movimiento alcista que rompe la zona de la estructura bajista que tenía en el marco diario y al romper esa zona ahora nos cambia la dirección del precio. Ahora nuestra lógica es alcista y en el marco diario vamos a ver lo siguiente. El precio arranca, nos hace un alto más alto, ahora tiene un retroceso y en esta zona tiene un order block. Este order block de aquí atrás, que es esta vela roja que tenemos aquí, coincide con el 78 y con el 91% del FIBO. Si yo marco el order block del diario, vamos a cambiar este movimiento por acá, vamos a alargar esto. En este momento el precio está acercando a la mitad de ese order block diario. Si vamos a 4 horas, ¿qué vamos a esperar aquí? Que el precio nos dé un movimiento de confirmación alcista, es decir, que teniendo la tendencia alcista, la dirección alcista, el retroceso alcista y el order block alcista, el precio nos dé un movimiento de confirmación que rompa esta línea de tendencia y en el retroceso tomamos una entrada al alza. ¿Ven cómo vamos juntando una cantidad de herramientas? 78 del FIBO, order block, movimiento alcista, dirección alcista, alto más alto, en fin, todo eso junto es lo que constituye una estrategia. Y obviamente, pues lo demás, ¿no? Gestión del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que lo tengan en cuenta que esta puede ser una muy buena opción. Yo le he puesto aquí, si se pueden dar cuenta, una alerta. ¿Para qué tiene esa alerta puesta ahí? Para cuando rompa esa zona al alza, pues yo venga y revise el gráfico y diga, vale, me interesa esa zona, puedo tomar una operación en compra cuando tenga un retroceso. No es para entrar inmediatamente, es para esperar el retroceso. Miren esta formación. Euro-yen viene aquí, nos rompe a la baja, parecía que tiene una tendencia bajista, pero no, el precio arranca al alza y ahora tenemos supuestamente un movimiento alcista. ¿Qué necesitamos? Un retroceso para poder empezar a buscar compras, perdón. Entonces, yo por ahora no tomaré ningún tipo de operación en el euro-yen. Euro neozelandés, voy a mover esta cámara para arriba. Euro neozelandés, movimiento alcista muy claro. Nuevamente lo mismo que les digo siempre, miren lo mágico que se vuelve a veces Fibonacci para poder revisar esos movimientos y las zonas donde están esos movimientos en el precio. Miren el precio hasta dónde viene, hasta el 61% del FIBO y desde ahí arranca. Entonces, hay algunos activos que funcionan mejor en unas zonas que en otras. El eurodólar, por ejemplo, suele respetar mucho más el 61% que otro tipo de activos. El libra yen y el libra dólar, por ejemplo, sí tienden a buscar más el 78 que el 61. Por eso es que cada uno tiene que ir creando su estructura y su forma de ir viendo el mercado, porque es imposible que una persona sola te pueda decir, esta es la receta de cocina que tienes que hacer y con eso te vas a volver millonario. No, falso. Cada uno tiene que irla diseñando porque cada trader es diferente, cada persona tiene una manera distinta de adaptar eso a su vida. Ahora, esto también se los ha compartido en el análisis semanal anterior y además en el canal de Telegram. Una zona muy importante en el eurodólar que se vuelve atractiva. ¿Por qué? 61% del FIBO, 78% del FIBO y les dije, el precio puede reaccionar aquí, esto acompañado del dólar index que analizamos antes. Si se dan cuenta, es el mismo movimiento, pero a la inversa.
En este caso es bajista y en el dólar index era al alza. ¿Por qué? Porque si el dólar americano gana fuerza y el dólar index se mueve al alza, es bastante posible y factible que el euro dólar se mueva a la baja. Es una especie de división. Si el dólar aumenta, el euro cae. Entonces, como conjunto, caen los dos. ¿Listo? En este caso, entonces, el precio vino justamente hasta la zona que habíamos esperado y arrancó el movimiento. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque está a punto de romper el break of structure de esta zona de H4, es decir, está a punto de generarnos un bajo más bajo en H4. En H1 aquí hay cosas que se pueden aprovechar, sin embargo, vean que el movimiento es tan direccional, tan recto, digámoslo, hacia la baja, que no nos da muchas opciones de entrada. ¿Por qué? Porque no toma retrocesos. Es decir, el precio cae sin problema y el que les diga que entró en esta zona, pues, y que aguantó todo este movimiento, pues genial por él, un mago espectacular. Pero yo hubiese esperado retrocesos, yo no voy a entrar de una. ¿Por qué? Porque aquí puede pasar cualquier cosa, esto puede ser un movimiento, digamos, falso y continuar subiendo, nadie nos dice que no. Entonces, no hubo retrocesos, no hubo entradas en ese tipo de cosas. Nuevamente, en swing trading, en operaciones de scalping, sí se pueden ir a buscar algunas entradas. Libra versus el dólar australiano, el movimiento alcista del dólar australiano pues hace que el libra australiano se mueva bajista muy fuerte, entonces tiene un comportamiento bajista muy extendido que pues no nos deja aprovechar absolutamente nada. Libra CAT, un movimiento muy bajista que nos quedamos esperando 2 veces el retroceso, nunca lo hizo, no pasa nada, nos quedamos por fuera. Libra Franco, miren a dónde vino la última vez que vino a buscar un retroceso, al 61 del Fibonacci. En esas zonas, en esos niveles, arrancó el movimiento bajista. Antes de eso, pues no podemos hacer absolutamente nada. Esperábamos otro retroceso, no lo hizo, nos quedamos por fuera. Libra Yen, un movimiento alcista muy, pero muy pronunciado. Podemos ir buscando opciones de compras cuando el precio nos dé retrocesos. Miren que aquí se queda en este order block y sobre esa zona arranca nuevamente al alza. Muy interesante, ¿por qué? Porque no tiene por lo menos resistencias visibles en, digamos, marcos de tiempo que estén cercanos, por lo menos. Libra neozelandés, movimiento bajista muy fuerte, vino e hizo el mismo movimiento que les he estado mencionando desde el principio. Esto se los comenté en el análisis anterior. Movimiento bajista, retroceso al 78, recoge liquidez y el precio arranca a la baja. Así de sencillo. Una operación que se puede haber demorado 1, 2, 3, 4 velas en marcos de 4 horas, o sea, 16 horas una operación abierta. Tienen que tener en cuenta eso a la hora de diseñar su estrategia de inversión. Libra dólar, vamos a ver lo siguiente, movimiento que parecía ser alcista, pero realmente no lo hace alcista. Vamos a quitar esto de aquí, porque miren, este es el tipo de cosas que les menciono siempre. Aquí no hay confirmación de movimiento. Es decir, el precio no rompe alcista la línea de tendencia que traía. Como no rompe alcista, no tenemos forma de entrar en esa zona. Y si por alguna razón no hubiésemos entrado, pues nos hubiera sacado en stop. Y no pasa nada, eso es algo normal. Por ejemplo, en esta confirmación de aquí, eventualmente, podamos haber entrado y miren que el movimiento intenta dar el movimiento alcista. En esta zona te hubiera sido en un break-even tranquilamente o haber tomado la mitad de los profits tranquilamente. Entonces, vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver qué tenemos en términos generales de H4. Vamos a ver qué hay por aquí. Nuevamente, yo no tomaría entrada por una situación bastante evidente en este caso. Vamos a ver lo siguiente. Miren esto que está aquí. Este movimiento parece ser bajista, pero al mismo tiempo tenemos esto que está aquí. Entonces, esto puede reventar para cualquiera de los dos lados, para arriba o para abajo. ¿Qué esperaría entonces que se diera para poder tomar una entrada? Que haga o su movimiento alcista, tome un retroceso y ahí tomamos una compra, o que rompa la baja, tome un retroceso y ahí tomamos un movimiento en venta. ¿Ven? No podemos hacer nada más que eso. Si el dólar index se sigue moviendo alcista, es decir, el DXY sigue subiendo, es muy factible que este activo se caiga, nos dé un retroceso y nos dé un movimiento bajista. Muy, muy, muy factible. No quiere decir que sea P100%, pero lo más factible es que termine haciendo eso. Neozelandés CAT, miren este movimiento. También se los he advertido desde la semana anterior. El precio viene a esta zona en el marco diario. La primera entrada era esta de aquí. El precio viene a estos niveles, rompe bajista, toma un retroceso y en este nivel, esta era la primera entrada, la primera de estas dos. Segunda entrada, este movimiento rompe esta línea de tendencia de H4 y en esa zona viene al 78. Miren, el precio rompe, viene al 78 y arranca el movimiento. ¿Qué pasa? Como una de las reglas para gestionar mi riesgo, yo tengo
el precio está aquí, estoy arriesgando este porcentaje. Cuando el precio logra este movimiento, ya en esta zona el precio va mucho más que un 1 a 1. O sea, ya va más o menos un 1 a 1.3 o 0.4 del tamaño de mi posición. Cuando esto está así, este stop hay que moverlo aquí, al cero, para que haga un break-even. Es decir, en caso de que el precio haga esto que hizo, que fue devolverse, aquí me saca sin ningún tipo de pérdida. Incluso en algunos escenarios, este 1.4 se toma la mitad. Si vas ganando 100, recoges 50 y dejas correr los otros 50. O si vas ganando 200, pues coges 100 y dejas correr los otros 100, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese movimiento, cuando ya va en estos niveles, aquí te hubiera sacado en break-even. ¿Podemos hacer algo? No, no podemos hacer nada. Son cosas del trading y eso es lo que aparece y lo que está ahí. Neozelandés franco puede tener algunas opciones si rompe el movimiento. Miren que aquí nos da un bajo más bajo en marco de 4 horas, pero miren el marco diario. El marco diario es infinitamente alcista. Entonces no podemos tomar entrada hasta que nos confirme estructuras. ¿Qué necesitamos ahora? Que rompa el alza. Aquí nos está haciendo un alto más alto que este, pero yo quisiera que rompiera esta zona de aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí también me hizo un bajo más bajo que este. Entonces es mejor confirmar antes que tomar entradas en esas zonas. Neozelandés yen, un activo muy extendido al alza, no tenemos ahí realmente nada. Neozelandés dólar, la misma situación que les estaba comentando en los gráficos anteriores. Miren cómo el precio viene al 78 y arranca en estos niveles y miren ya dónde está. Próximo a llegar a menos 27, vamos a dejar que llegue ahí y luego revisamos qué ha pasado. Dólar versus el dólar canadiense, miren, esa zona que está marcada en azul era una zona susceptible de compra, pero nunca nos dio confirmación. ¿Qué significa confirmación? Nunca nos cambió de estructura aquí adentro, nunca hizo este movimiento. Como nunca hizo eso, pues no nos interesa tomar entrada. ¿Qué pasa ahora? Nada, tenemos ahora una estructura que pareciera ser bajista, pero ojo, no se metan de cabeza porque aquí todavía hay una zona importante en la que el precio podría tomar liquidez y arrancar otro movimiento alcista. ¿Listo? Dólar franco. Miren esto. Aquí teníamos una alarma esperando un cambio en la estructura. Viene el precio en el marco diario y esto es el tipo de cosas que tienen que aprender a leer. El precio en el marco diario toma un movimiento alcista, hace un alto más alto, toma un retroceso y viene el 78 del marco diario. Ahora, en el marco de 4 horas, cuando bajamos, necesitamos un cambio de estructura en el marco de 4 horas. ¿Qué vamos a esperar para que eso suceda? Miren, debe cambiar esta línea de tendencia, por lo que tiene que todavía subir bastante, cerrar por fuera, darnos un retroceso y ahí sí nos podemos montar, como quien dice. Y en marco de 1 hora, para que volvamos a la misma situación, necesitamos también que haya un cambio en la estructura del precio. Hay gente que entra aquí, que no, que ya subió, que se calmó este, que se fue este, que yo ya tomé esta entrada aquí, que vale, perfecto, no pasa nada, no tiene nada de negativo, pero me parece que es mejor esperar la confirmación del cambio de la línea de tendencia en marcos de 4 horas. Dólar yen tiene un movimiento que no nos permite tener mucha información en este momento. El movimiento está muy extendido al alza, por lo que allá en esa zona, igual que pasa con el euro yen, con el neozelandés yen, con el libra yen, en esa zona puede pasar cualquier cosa. Esto puede tener una corrección para venir a buscar estos pisos de aquí, pero en esa zona entonces es mejor no operar. Hay que esperarlo, nada más que eso. Dólar versus el peso colombiano, 3.699 pesos. Ha tenido una caída brutal, brutal en términos porcentuales, porque miren que tenemos una caída desde estos niveles de sus máximos históricos de 4.100 pesos hasta esta zona de los 3.700 pesos. Hemos perdido un 10% de valor en el mercado del dólar versus el peso colombiano. Eso es positivo para muchos, claro que sí. También es cierto que los indicadores económicos deberían habernos mostrado un dólar más debilitado desde hace ya un rato. Tenemos un rompimiento en la estructura alcista que traía el dólar americano, así que podríamos tener un dólar barato por lo menos en un buen rato. Vamos a ver qué termina sucediendo porque todavía quedan muchas cosas en el camino. Es muy factible que tengamos un dólar cercano a los 3.000 en el transcurso del tiempo. Ya no lo veo llegando a los 4.200 porque básicamente ya cambió de tendencia. Cuando estaba aquí atrás, les decía, es muy posible que llegue a esta zona. Claro, porque en ese momento los datos que teníamos eran o digamos favorecían una lectura de un movimiento alcista en el dólar. Hoy ya no es así porque tenemos una tendencia bajista que ya se está consolidando. Ahora podemos empezar a ver un movimiento bajista interesante, próximas zonas, ya rompió esta de los 3.700, puede ser que vengamos a ver los 3.500, si rompe los 3.500, pues la que le queda es la de los 3.200. Entonces, es muy factible, tenemos un cambio de ciclo económico importante,
un mercado de commodities nuevamente alcista, un alza en los tipos de interés en el mercado bancario colombiano. Entonces, pues es muy posible que empecemos a ver flujos de dinero llegando a Colombia en términos de eso. Hay que tener en cuenta el tema del riesgo político, eso nunca se puede olvidar porque hace parte del análisis que hay que hacer de los países, pero puede ser interesante. El petróleo pues sigue donde está, básicamente no ha tenido grandes cambios, sigue con su tendencia alcista, no ha cambiado, sigue parado en el 78. Miren, este es el tipo de operación en la que yo normalmente suelo entrar. ¿Qué pasa? Que yo no opero el petróleo, ni ningún tipo de futuro. El precio toma en el marco diario un retroceso, viene al 91 y aquí arranca un movimiento que rompe las estructuras anteriores. En marco de 4 horas tenemos un movimiento alcista muy importante y aquí en esta zona el precio está volviendo a buscar el 78 de este movimiento. Miren esto. ¿Ven? Entonces, si venimos a este movimiento, miren que la zona en la que el precio está respetando es el 78 de H4. El stop aquí abajo y el profit iría aquí arriba. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es muy factible que volvamos a ver un petróleo cercano a los $122 por barril. ¿Qué pasa con el petróleo? Que es demasiado susceptible a situaciones políticas. Mañana sale un jeque de algún lugar, un ministro ruso, alguna cosa de estas, dice cualquier cosa que le dé una interpretación al mercado de que va a haber más o menos petróleo y el precio del barril o se hunde o se dispara. Entonces, es un poco complicado invertir en activos que se mueven bajo esa lógica. Y con el oro pasa algo bastante similar. Tendencia alcista, zona importante, una resistencia en estos niveles, desde aquí parte este movimiento alcista, zona importante del 78, pero aquí no ha pasado nada porque necesitamos otra vez movimientos alcistas. A mi juicio, esto va a seguir subiendo, la inflación se está descontrolando y se descontroló ya desde hace algún tiempo, pero se va a descontrolar todavía más. Y cuando entremos a hablar de una cosa que se llama estanflación, el precio del oro se va a disparar con muchísimas fuerzas. Ténganlo en cuenta, se lo estoy diciendo hoy, 5 de abril, 5 de abril o 4 de abril, 5 de abril del año 2022, es muy posible que hagamos nuevamente un resurgir de lo que llamábamos hace 30 años atrás el patrón oro. ¿Listo? Así que, señores, no siendo nada más por hoy, no siendo mayor la información que debemos comentar, espero de todo corazón, como siempre, que esta información te haya ayudado, que te sirva, que te acompañe, que te permita tomar mejores decisiones en el trading y que te ayude a ir canalizando mejor tu manera de invertir y tu manera de ir llevando el trading. Espero de todo corazón que te genere buenos resultados. Recuerda suscribirte, un comentario, una palabra, un me gusta, todo nos ayuda para poder seguir creciendo. Les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión, señores. Chao, chao.